Y quiero darle unas indicaciones sobre nuestra segunda evaluación parcial que va a ser el próximo viernes 20 de mayo. ¿Qué contenidos van a abarcar nuestra segunda evaluación parcial? Los contenidos desde nuestra segunda etapa, que incluye la parte teórica de configuración electrónica de los elementos, cuando estuvimos estudiando a esa partícula subatómica que es el electrón, cómo se ubica en sus diferentes niveles, subniveles, cuando estuvimos viendo ese desarrollo de contenido. Asociado a eso también esas propiedades periódicas que tienen los elementos que fueron consideradas para construir la tabla periódica, cuando hablamos de radio atómico, radio iónico, electronegatividad, afinidad electrónica, y también lo que son los enlaces químicos, iónico y covalente, y los símbolos de Lewis. Todos estos contenidos los desarrollamos de manera teórica, que también vamos a incluir dentro de los contenidos de nuestro parcial. Vamos a incluir el capítulo de oxidación y reducción y el capítulo de soluciones, que tiene un componente tanto teórico como práctico. Hicimos algunos ejercicios redox, hicimos también ejercicios de soluciones. Luego vamos a incluir de manera teórica el capítulo de cinética y equilibrio químico que estuvimos desarrollando en nuestra clase pasada, y el contenido de hoy, ácidos y bases, que también lo vamos a estar desarrollando de manera teórica. Entonces, esos son los contenidos que van a estar incluidos para nuestra segunda evaluación parcial. Para la evaluación final se incluyen todos los contenidos desde el día 1, desde introducción a la química, todo lo que correspondía a combinaciones, estequiometría, lo que fue la primera evaluación parcial, más los contenidos de la segunda evaluación parcial se incluyen para la evaluación final. Aún no tengo fecha, pero ya les comento ese detalle. Entonces sí nos preparamos para la segunda evaluación parcial el próximo viernes 20 de mayo. Bueno, entonces iniciamos hoy el desarrollo de nuestro contenido de ácidos y bases. Para ver cómo fue evolucionando el concepto, porque el concepto de ácidos y bases no es que se descubrió o se expuso una sola vez en química, sino conforme se fueron descubriendo comportamientos del átomo y de las partículas subatómicas, fueron variando estas conceptualizaciones de ácidos y bases. El primer estudioso dentro de la química que conceptualizó ácidos y bases fue Arrhenius, y luego lo siguió Bronsted. Es por eso que las primeras conceptualizaciones de ácidos y bases son las de Arrhenius y Bronsted. Para estos dos estudiosos de la química, el ácido era una sustancia que podía donar un protón y la base era una sustancia que podía aceptar este protón. Entonces, este era el concepto inicial que teníamos de ácidos y bases. Y se asociaban con ciertas características, tanto de comportamiento ante otros elementos químicos, como también características en cuanto a las propiedades que tenían estos grupos de elementos. Y los ácidos, por ejemplo, se caracterizan por tener un sabor agrio. Esa es una de las principales características del ácido. Y aquí podemos pensar en el ejemplo del vinagre, que tiene como uno de sus principales componentes el ácido acético, que es lo que le da ese sabor agrio. O cuando pensamos en el jugo de un cítrico, por ejemplo, el jugo del limón, que tiene un ácido cítrico, entonces eso también le da el sabor agrio característico de este tipo de sustancias. También cuando un ácido se pone en contacto con el pigmento de un vegetal, hace que cambien el papel de tornasol, que es un papel de análisis en laboratorio, del color azul al color rojo. Entonces, cuando entra en contacto con un pigmento vegetal, ocasiona que cambie de color. Y reaccionan, son muy reactivos con los metales. Entonces, siempre cuando va a reaccionar un ácido con un zinc,
o con el magnesio o con el hierro, se va a producir una reacción que va a dar origen al hidrógeno en forma gaseosa. Entonces son características de este grupo de sustancias que se conocen con el nombre de ácidos. Por su parte, las bases tienen un sabor no agrio, sino amargo. Normalmente las bases son resbaladizas, de ahí que cuando pensamos en un jabón que principalmente tiene una formación de una base, pensamos en esa propiedad resbaladiza que tiene el jabón. También ocasiona cambios en los colorantes vegetales, pero el color es distinto. El ácido cambia un color azul en un color rojo, mientras que la base cambia un color rojo inicial en un color azul. También las bases tienen una característica que cuando están disueltas en agua conducen la electricidad, es decir, permiten el paso de la corriente eléctrica. Con estos descubrimientos y estas expresiones de Bronsted, se va a formar o se va a dar inicio a un concepto que son los pares de ácidos y bases conjugados. Es decir, cuando ocurre una reacción química entre un ácido y una base, los productos que se van a formar de esta reacción conjugada se van a llamar ácidos conjugados y bases conjugadas. ¿Qué es primeramente una base conjugada? Una base conjugada es el producto que queda de un ácido que perdió un protón. Perdió un ion hidronio presente en su conformación de ácido y ha quedado cargado negativamente, perdió un protón y se formó una base conjugada. Mientras que un ácido conjugado es una base que a la que se le ha adicionado un protón. Es decir, recibió este ion hidronio que perdió el ácido, recibe la base y se convierte en un ácido conjugado. Entonces aquí tenemos que tener siempre mucha atención porque un ácido originalmente va a tener una base conjugada y una base original va a tener un ácido conjugado, que no es otra cosa, una base conjugada no es el ácido que ha perdido un protón y el ácido conjugado es la base que ha ganado este protón. Por eso este queda con carga positiva, como tiene un protón más, el ácido conjugado queda con carga positiva. Y la base conjugada que ha perdido un protón queda con carga negativa, porque tiene un electrón más. Algo que se ha descubierto a lo largo de ir analizando estos pares de ácidos y bases conjugadas es que cuanto más fuerte es este ácido, más débil va a ser su base conjugada. Y cuanto más débil es el ácido, más fuerte es la base. O sea, hay una relación inversa en cuanto a débil o fuerte de la base conjugada que se forma en relación a qué tan fuerte o débil es el ácido de origen. Aquí vamos a ver un ejemplo, el ejemplo en el cual tenemos al amoníaco. El amoníaco en este caso actúa como base y el agua tiene la característica, vamos a verla más adelante, cómo se autoioniza, puede actuar tanto como ácido como base. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo aquí, el agua está actuando como un ácido. Entonces, recordamos, la base va a ganar un protón, entonces va a quedar con un hidrógeno más, como vemos aquí, se forma su ácido conjugado, y el ácido, en este caso el agua, va a perder un hidrógeno y queda como un ion hidroxilo cargado negativamente. Entonces vemos aquí como hay una transferencia del hidrógeno en los símbolos de Lewis del agua a la base, al amoníaco, y eso justamente da origen al ion amonio y al ion hidróxido.
Entonces, para volver a recordar, el ácido conjugado es el que se obtiene a partir de una base y la base conjugada es la que se obtiene a partir de una base. Aquí también tenemos un ejemplo, tenemos ácido nítrico, que de naturaleza es un ácido fuerte, va a reaccionar con agua. Al reaccionar con agua, el agua va a actuar como una base. Yo ya sé que el agua actúa como una base en este ejemplo porque tengo ácido como el otro reactivo, el otro reactivo que está formando parte de mi ecuación. Entonces, en este caso va a perder el ion hidrógeno y va a estar formándose, en este caso, una base conjugada y el agua va a estar recibiendo un hidrógeno y va a estar formándose un ácido conjugado. Entonces podemos escribir que mi ácido de origen es el ácido nítrico HNO3 y su base conjugada es NO3 cargada negativamente, mientras que la base es el agua y su ácido conjugado es H3O cargado positivamente. Existen tablas que nos permiten ya conocer sin hacer la ecuación cuáles son los ácidos y cuáles son sus bases conjugadas. Entonces sepan que es importante saber cómo se forma este par ácido-base, pero existen tablas que ya nos permiten conocer a partir de un ácido cuáles pueden ser sus bases conjugadas. Y también a partir de una base, cuáles son sus ácidos conjugados. Estas tablas ya se fueron analizando y se fueron descubriendo en todo lo que es el campo de la química. Entonces ustedes ya pueden conocer y pueden visibilizar estos pares ácidos y bases disponibles en tablas. Entonces vamos a ver ahora que cuando se produce esta unión par y ácido base conjugado, ¿qué ocurre con el protón? Eso que estuvimos viendo que se da el intercambio de ese protón representado en forma de un hidrógeno de un reactivo a otro. Como es tan pequeño el tamaño de un protón, normalmente él no existe como una entidad aislada, sino existe disuelto en agua, así como vemos en esta figura, que nos da como ejemplo una reacción entre el agua y el ácido clorhídrico. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando se pierde un protón? Este protón va a quedar unido al agua y va a formarnos justamente, como vemos aquí, nuestro ácido conjugado y va a quedar, en este caso que tengo ácido clorhídrico, el elemento cloro solo cargado negativamente como una base conjugada del ácido clorhídrico. ¿Qué vemos con esto? Con esto estamos viendo que es muy poco probable que encontremos en el mundo natural al hidrógeno aislado, al protón aislado. Como es tan pequeño, siempre lo vamos a encontrar en combinación con el agua formando este producto. Nuestro, nuestro protón hidratado, que justamente es el que se va a formar entre estas reacciones ácidos y bases, y el agua es la que va a estar actuando con una función de base. Entonces, este protón hidratado se llama ion hidronio. Normalmente se escribe solamente como un hidrógeno con carga positiva, pero es importante conocer que en otros libros lo van a escribir tal como es, como un protón hidratado, y en el mundo real lo que existe es un protón hidratado, H3O con una carga positiva. Si vemos el símbolo del hidrógeno con la carga positiva en algunos materiales, en algunos libros, es nada más para expresar que es un protón que ha quedado libre, pero no existe el protón libre, siempre está en compañía del agua. ¿Cuáles son los ácidos que normalmente en laboratorio fueron más estudiados y ya se conoce sus pares de ácidos y bases? El ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido acético, el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. Y estos ácidos se pueden justamente clasificar o se pueden conocer de acuerdo al número de
protones que se liberan después que estos ácidos fueron ionizados, es decir, después que hayan estado en contacto con el agua. Pero una manera más sencilla de conocer si un ácido es mono, di o triprótico es ver cuáles son o cuántos son los hidrógenos que le acompañan. En este caso, al ácido clorhídrico le acompaña un hidrógeno. Por lo tanto, si se ioniza esta sustancia, va a dar origen a un hidronio más el cloro, como vimos en el ejemplo anterior. Entonces, como hay uno solo, este es un ácido monoprótico. Lo mismo en el caso del ácido nítrico, tiene un solo hidrógeno que si esto se ioniza va a formar un solo ion hidronio. Esto también es monoprótico. O el ácido acético que tiene uno solo, si se ioniza va a formar un solo ion hidronio, por lo tanto también es monoprótico. Nosotros principalmente vemos en los ejemplos los ácidos que son inorgánicos, entonces directamente de acuerdo al número de hidrógenos que acompañan, vamos a conocer si son mono, di o tripróticos. Aquí vemos los dipróticos son los que tienen dos iones hidronio. Entonces cuando se da la ionización se da dos veces. Primero se separa un ion hidronio y luego el segundo. Entonces en este caso tenemos un ácido diprótico. Y los ácidos dipróticos ya liberan los iones hidronio por etapas. Primero uno y luego el segundo. En este caso que vimos el ejemplo del ácido sulfúrico, es un electrolito fuerte o un ácido fuerte y permite justamente el paso de la corriente eléctrica. Y luego tenemos los ácidos tripróticos, como es el ejemplo del ácido fosfórico, que tiene 3 iones hidronio que durante 3 etapas van a ir liberando cada uno de estos hidronios y van a ir ionizando a el ácido. También tenemos en diferentes materiales, en diferentes libros que ustedes pueden tomar como referencia y pueden conocer, clasificaciones de ácidos fuertes y ácidos débiles. Entonces, esto nada más yo les muestro, les menciono para que ustedes sepan que no es necesario saber de memoria si yo tengo un ácido fuerte o tengo un ácido débil. Esta información existe, está contenida en tablas y uno ya con eso lo puede ir conociendo. Entonces, recordamos, tenemos ácidos monopróticos que tienen un solo hidrógeno, ácidos dipróticos que tienen 2 hidrógenos y ácidos tripróticos que tienen 3 hidrógenos en su conformación. ¿Y qué quiere decir este número de hidrógenos? El número de iones hidronios que se van a formar cuando se ionizan estos ácidos en presencia de agua. Siempre las ionizaciones se hacen en presencia de medio acuoso, es decir, en presencia de agua. Y después tenemos lo que vamos a conocer como las reacciones ácidos y bases. Estas reacciones ácidos y bases son esas reacciones que nosotros vimos con el nombre de reacciones de neutralización. Recordarán, en la que tenemos un ácido y tenemos una base que va a darnos como un producto, una sal en la cual el diferente metal que se encuentra presente en nuestra base va a combinarse con el no metal o con el ion de mi ácido para formar mi sal y también va a dar origen a la formación de agua. En este caso, como tengo un ácido formado por 2 elementos, tengo un ácido fluorhídrico, obtengo una sal binaria. Y en este caso que tengo sí ya un ácido terciario, un ácido sulfúrico que reacciona con un hidróxido de sodio, voy a tener una sal, un sulfato de sodio y se va a formar agua. Entonces, esto es lo que conocemos
como las reacciones entre un ácido y una base, o también con el nombre de reacciones de neutralización. Bueno, conforme se fue descubriendo diferentes características de esas partículas subatómicas, sobre todo el comportamiento del electrón, Lewis, el que también crea las estructuras de Lewis, explica el enlace covalente, da un nuevo concepto para ácidos y bases y define al ácido como aquel compuesto que puede aceptar, en este caso, acá tengo un ácido que es una sal, un cloruro de boro, que puede aceptar un par de electrones, y la base es aquel compuesto que puede donar electrones. Entonces, el concepto de ácidos y bases de Lewis se asocia al concepto de los enlaces covalentes, en donde dos compuestos reaccionan entre sí y van a compartir este par de electrones, pero en realidad, si nosotros queremos ejercer una fuerza y separar nuevamente a estos dos compuestos, el ácido es el que va a quedar con el par de electrones y la base es la que va a ceder al otro compuesto. Entonces, este es el nuevo concepto de ácidos y bases. Se asocia ya con compartir ese par de electrones y no solamente con donar o recibir un protón. Y de este concepto de ácidos y bases de Lewis, vamos a conocer una importante reacción que se produce en el agua. El agua puede autoionizarse. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el agua puede reaccionar con otra molécula de agua y una de ellas actuar como base y la otra actuar como ácido. Entonces, si yo tengo una molécula de agua, una de ellas, la que actúa como ácido, va a estar cediendo este par de electrones a la otra molécula que las recibe y actúa como base. Entonces, según la teoría de Bronsted y Lowry, la que vimos al inicio de transferencia de protones, esta autoionización del agua es una reacción ácido-base. El agua que recibe al hidrógeno queda, como estuvimos viendo, H3O con carga positiva, se denomina ion hidrónio. Es como hablar de un protón hidratado. Mientras que la molécula de agua que ha perdido su hidrógeno queda con una carga negativa, se conoce con el nombre del ion hidróxido. Este proceso de autoionización del agua ha sido bastante estudiado ya a lo largo de todo lo que es el paso de los diferentes descubrimientos químicos. Y cuando se busca hacer un análisis de laboratorio de toda esta ionización del agua y se aplica lo que es esa constante de equilibrio, se identificó lo que es el producto iónico del agua. Esto se midió en laboratorio y se ha descubierto que este producto iónico del agua, que se conoce como KW, tiene un valor experimental medido de 1 por 10 a la menos 7. Es decir, cuando el agua está totalmente ionizada, totalmente dividida en iones hidrónio e iones hidroxilo, tenemos una concentración igual de ambos iones porque estamos hablando de que son los mismos compuestos que actúan como reactivos distintos. Tienen una concentración de 1 por 10 a la menos 7. Por lo cual podemos decir que el producto iónico es 1 por 10 a la menos 14, cuando el agua está totalmente disociada, totalmente separada en hidrónio e hidroxilo. Este descubrimiento en el laboratorio ayudó a la construcción de un instrumento utilizado en la química que se conoce como la tabla de medición de valores de pH.
Y el pH o las escalas de pH o de pOH no son otra cosa que las escalas que nos indican las concentraciones de hidronios e hidroxilos en una determinada sustancia. Con el dato que se descubrió justamente de ese valor del potencial iónico del agua, de su constante de equilibrio 1 por 10 a la menos 14, se construyó una escala logarítmica de base 10, en donde lo que conocemos como el pH, la medida de la concentración de los iones hidróneo, es igual al valor negativo del logaritmo en base 10 de la concentración de los iones hidróneo, y el pOH, que es la concentración de iones hidroxilos, es el valor negativo del logaritmo en base 10 de la concentración de los iones hidroxilos. Entonces, justamente esto es lo que va a traducirse en esa escala de pH que va del 0 al 14. Hoy en día eso se miden con instrumentos electrónicos, se miden con unas tiras químicas que nos dan ese valor sencillo entre 0 y 14 a partir de la construcción de estas tablas. Entonces, con ese descubrimiento en el laboratorio que el agua pura a 25 grados tiene esa concentración de iones hidróneo e hidroxilo de 1 por 10 a la menos 7, se construyó esta tabla de pH. ¿Cómo nos puede servir esta tabla de pH? Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo nos cuenta que la concentración de iones hidróneo en una botella de vino, justo después de que se removió el corcho, es decir, cuando se destapó esta botella, era de 3,2 por 10 a la menos 4. Se consumió la mitad del vino, después la otra mitad quedó abierto, quedó expuesto al aire, y a los un mes se volvió a medir la concentración de hidróneo en el vino y era 1 por 10 a la menos 3. Entonces, si yo tengo estas concentraciones de iones hidróneo, ¿cuál sería el pH de la sustancia? Y calculando directamente como el pH, como el valor negativo de la concentración, entonces esto aplicando me da que en la primera medición el pH del vino era 3,49 y en la segunda medición era 3. Esta escala, que va del 0 al 14, nos va a indicar la característica ácido o básica que tiene una sustancia. Si la sustancia ocupa un valor entre 0 a 6,9, estamos ante una sustancia ácida. Todo lo que está por debajo de 7 es una sustancia ácida. El número 7 equivale a una sustancia neutra. No es ni ácida ni básica. Y todo lo que está por arriba de 7, incluso 7,01, ya es una sustancia básica. Entonces, en este caso que tenemos valores de 3,9 y 3, estamos viendo que el vino es una sustancia ácida. Inicialmente era ácida, pero después de un mes, cuando quedó expuesta al aire sin protección, se volvió más ácida. Cuanto más se aleja de 7, más es ácida una sustancia. 3,9 es menos ácida que 3. 3 es la sustancia o es un valor más ácido que 3,9. Cuanto más se acerca del 7 y llega al 0, estamos entre una solución más ácida. Y cuanto más se aleja del 7 también es más básico. Por ejemplo, una sustancia que tiene un pH 10 es más básica que una sustancia que tiene un pH 8, por dar un ejemplo. Aquí también vemos otro ejemplo, en este caso de la concentración de pOH de los iones hidroxilo. Nos cuenta que en una solución de hidróxido de sodio, que es una base, yo tengo una concentración de 2,9 por 10 a la menos 4. Tengo la concentración de iones hidroxilo en este caso. Y si yo quiero saber el pH, como el pH más el pOH me da siempre 14 porque el pH
o la concentración del producto iónico del agua es 10 a la menos 7 más 10 a la menos 7, que me da 14. Entonces yo puedo hallar la concentración del pOH. En este caso me da 3,4. Como yo sé que la suma de el pH más el pOH me va a dar 14, si yo quiero hallar solamente el valor de pH, puedo hacer 14 menos la concentración de pOH que yo he identificado, 3,54, y obtengo el pH 10,46. Esta es otra forma en la cual también podemos estar utilizando nuestra escala de pH. Hoy en día, todos estos cálculos, es importante poder conocer cuál es la ecuación que da origen a estos diferentes valores de pH, pero todas ya las identificamos con instrumentos que fueron diseñados y que fueron creados. Entonces, si yo quiero hoy en día saber el pH directamente, voy a recurrir a un pHímetro, que es el instrumento que me permite identificar el valor del pH, pero yo tengo que saber qué quiere decir el valor. El pH me va a decir, el pHímetro me va a decir, el pH del vino, como vimos, es 3,49. Pero nosotros somos los que tenemos que interpretar si eso está en una escala ácida, neutra o básica. Y saber el origen, cuál es la ecuación de la autoionización del agua, que es la que da origen a conocer esta escala de pH, y fue construida a partir de esa nueva conceptualización de ácidos y bases de Lewis, que habla de la transferencia ya no de un protón, sino de un par de electrones que van a ser compartidos entre dos reactivos que están formando un enlace covalente. Entonces esa es la nueva definición que tenemos de nuestros ácidos y bases de Lewis. Entonces, de esta manera, yo les quise presentar la introducción teórica de ácidos y bases, cómo con el nuevo concepto se da origen a la comprensión de la autoionización del agua, el agua reaccionando consigo misma, tanto como ácido y base, se autoioniza, y eso da o dio origen al descubrimiento en el laboratorio del potencial iónico del agua, y eso fue utilizado para construir una escala que se conoce hoy en día como la escala de pH, que nos ayuda a conocer el rango o el valor de acidez o de basicidad que tiene una determinada sustancia. Bueno, entonces quiero aquí parar un momentito y preguntarles si queda alguna consulta o queda algún comentario de lo que estuvimos hablando. Profe, en esa ecuación el logaritmo está en base 10, ¿verdad? Está en base 10, el logaritmo base 10. Ya, ya. Porque justamente aquí, como el producto que nos da justamente en el laboratorio es 1 por 10 a la menos 7, lo que hacemos es tratar de simplificar el número. Entonces, por eso dejamos logaritmo en base 10 para crear nuestra escala. Y entonces ya teniendo el 1 al 14, ese número me está indicando el valor de la concentración, ya sea de mi hidrógeno o de mi hidroxilo. Gracias, profe. Nada. Profe, Sí, una pregunta. Siempre las bases van a ser el agua y OH, ¿verdad? la base siempre va a estar identificada con mi ion hidroxilo, con el OH. Sí, 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 eso justamente te preguntaba. Y los ácidos, los otros, ¿verdad? Y el ácido va a estar representado por lo que antes se le llamaba protón hidratado y ahora le llamamos hidrógeno. Agua más un hidrógeno, H3O, con una carga positiva. Ok, gracias, profe. Siempre, de nada, siempre. Siempre el ion hidrógeno se va a asociar con una sustancia ácida y el ion hidroxilo con una sustancia básica. Así mismo. A ver, otra preguntita por ahí.
Profe, entonces se puede ver como una transferencia de un protón o también como un enlace covalente, me dijiste, ¿verdad? Sí, inicialmente la primera teoría hablaba de la transferencia de un protón. Ya la nueva teoría de Lewis habla de el compartir un par de electrones en un enlace covalente. Ese ya es el nuevo concepto que tenemos de ácidos y bases, que es el que se utiliza para comprender cómo se ioniza el agua. Esta transferencia, pues podemos interpretarla como la transferencia de un hidrógeno o el compartir de un par de electrones. Así mismo, Federico. Ya, ya. Muchas gracias, profe. De nada. Este contenido también tienen ustedes en el material que tenemos de la clase, que está ya disponible. No, todavía no está disponible. Les voy a disponibilizar ahora en nuestra plataforma en nuestro Classroom. Entonces, hasta aquí tenemos nuestros contenidos para la segunda evaluación parcial. Comentarles, creo que ustedes ya entregaron precisamente todos los trabajos, pero igual dejo expresado por si alguien tiene pendiente, tienen hasta el día de la fecha del examen parcial, del segundo parcial, para entregar todos los trabajos que pueden quedar pendientes del semestre. Entonces, para tener los puntos de taller, que son esas entregas de los trabajos que estuvimos realizando. O si ustedes también entran en contacto con algún compañero, les pueden decir que tienen tiempo hasta el 20 de mayo a la noche para poder hacer entrega de esos trabajos. Ya no hay ningún trabajo nuevo, ya solamente ahora queda ir haciendo un repaso de los contenidos, ir leyendo lo que hay disponible para prepararnos para nuestra segunda evaluación parcial. Entonces, si tienen algún comentario antes de cerrar nuestra clase de hoy, alguna pregunta, igual si quieren realizar. Sí, profe, ¿podríamos estar volviendo a repetir qué contenidos entrarían para esta segunda evaluación? Sí, para esta segunda evaluación entran los siguientes contenidos. La configuración electrónica del átomo, entra el contenido de propiedades periódicas de los elementos, símbolos de Lewis, reacciones de oxidación y reducción, soluciones, cinética y equilibrio químico y ácidos y bases. De esos contenidos, reacciones redox y soluciones son las que tienen componente teórico y práctico. Los otros contenidos los estuvimos viendo desde la teoría. Entonces, para aclarar, como ustedes tienen parte práctica y parte teórica, de la parte práctica tenemos dos contenidos, reacciones redox y soluciones. Los demás forman parte de un contenido teórico. Dale, profe, muchísimas gracias. De nada, Gracias, profe. de nada. Entonces, muchas gracias por su presencia en el día, en la jornada de hoy. Muchísimo ánimo para seguir leyendo, recordando los últimos contenidos y ya nos encontraremos en la segunda evaluación parcial. Dale, profe. Nos Nos vemos el vemos, que siguiente estén viernes. muy Chao. bien. Igualmente, Chao, chao. Igualmente, profe, cuídate. igual.